Fuerzas. La fuerza es una magnitud vectorial que mide la razón de cambio de momento lineal entre dos partículas o sistemas de partículas. Según una definición clásica, fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. A mí me ha tocado explicar sobre la naturaleza de la fuerza, que dice que es el desarrollo histórico del estudio de las fuerzas que nos rodean y ha permitido el día de hoy clasificar las fuerzas en dos grupos. O sea, una es las fuerzas fundamentales y la dos es las fuerzas secundarias o derivadas. En las fuerzas fundamentales existe la fuerza gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. En las fuerzas secundarias existe fuerza de empuje, fuerza de razonamiento, fuerza de resorte y fuerza de resistencia fluida. Y a continuación mi compañero. La fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es una fuerza que aparece cuando hay dos cuerpos en contacto. Existen dos tipos de fuerzas, la estática y la dinámica. En la estática existe rozamiento incluso cuando no hay movimiento relativo entre los cuerpos que están en contacto, es decir, esta fuerza se opone al movimiento. Y en la dinámica es cuando ya existe el movimiento entre ambos cuerpos. Aquella muestra que la fuerza de rozamiento entre dos cuerpos no depende del tamaño de la superficie de contacto, pero sí depende de cuál sea la naturaleza de la superficie de contacto. Y que la magnitud de la fuerza de rozamiento entre dos cuerpos en contacto es proporcional a la normal entre los dos cuerpos, es decir, fuerza de rozamiento es igual a coeficiente de rozamiento por la normal. Aquí existen dos coeficientes de rozamiento que son el estático y el cinético, siendo en este caso el estático mayor que el cinético. Características. La fuerza de rozamiento se opone al movimiento de un bloque que desliza sobre un plano. La fuerza de rozamiento es proporcional a la fuerza normal que ejerce el plano sobre el bloque. La fuerza de rozamiento no depende del área aparente de contacto. El científico Francis Coulomb añadió una propiedad más. Una vez empezado el movimiento, la fuerza de rozamiento es independiente de la velocidad. La fuerza normal. La fuerza normal es reacción del plano o fuerza que ejerce el plano sobre el bloque. Depende del peso del bloque, la inclinación del plano y de otras fuerzas que se ejerzan sobre el bloque, tal como vamos a ver en este siguiente gráfico. Cuando el cuerpo desliza, la fuerza de rozamiento es independiente de la velocidad del bloque. Explicación del origen del rozamiento por contacto. La mayoría de las superficies, aun las que se consideran pulidas, son extremadamente rigurosas a escala microscópica. Los picos de las dos superficies que se ponen en contacto determinan el área real de contacto, que es una pequeña proporción del área aparente de contacto. El área de la base del bloque, el área real de contacto, aumenta cuando aumenta la presión, la fuerza normal, ya que los dos picos se deforman. Muchas gracias.